Para los que no me conozcáis, yo soy Puedes. Luis Vidarte. Últimamente ocupo la vocalía técnica de Aprocta. Y bueno, esta es la cuarta sesión que hacemos de estos encuentros de Actívate, que nos permiten ponernos en contacto todos y contar cositas que pueden ser más o menos interesantes. Así lo hacemos un poco variado para que todo el mundo tenga su opción. Quiero decir que están siendo un gran éxito de audiencia y público y los feedbacks son bastante buenos. Y bueno, me toca presentar esta y estoy encantado, bueno, muy contento y agradeceros a todos que estéis aquí, primero que nada. Y luego decir que estoy muy contento de presentar a David, al que convencí para hacer esta charla, como él ha dicho hace un ratito. David es un compañero de Barcelona, próximamente en Barajas, y es una persona pues muy inquieta, siempre se ha estado moviendo por muchos círculos. Ahora, claro, estamos un poco liados con el coronavirus, que es el tema único, básico, el único tema en el mundo, pero antes del coronavirus había otra existencia. Y uno de los temas que andaba muy en boga en aquel entonces era la gestión de la fatiga y el estrés, a raíz de normativa europea que ponía el foco en este asunto y en esta cuestión que es realmente preocupante. Y en aquel entonces había mucho interés en este tema. Y esperamos que después de que vuelva el coronavirus, pues volverá de nuevo a la palestra. David ha estado David sabe mucho de fatiga, sabe mucho de estrés, sabe mucho de... Ahora veréis que no está nada fatigado y nos va a explicar cuál es el secreto. Espero que nos cuente los resultados del estudio que se ha hecho en Barcelona del programa de Mindfulness, ¿verdad? De Naire, a ver si triunfa y podemos instalarlo en todos sitios. Y para que veamos para qué sirve, bueno, yo ya he hablado suficiente. Te dejo, David, adelante. Pues muchísimas gracias, Luis. Gracias a todos también. Y la verdad es que sí, efectivamente estoy sorprendido. Yo esperaba encontrarme aquí a mis compañeros del equipo del ACC y algún familiar y me sorprende la buena acogida, ¿no? Ver muchas caras conocidas y poner cara a algunos conocidos también. Bueno, ya ha dicho Luis que soy David García, controlador de Barcelona, y estoy para hablaros hoy de mindfulness, ¿no? Más concretamente del MBSR, que es lo que mejor conozco y en lo que me he terminado haciendo instructor certificado, ¿no? MBSR son las siglas de Mindfulness Based Stress Reduction. Reducción de estrés basado en conciencia plena, se traduce en castellano. Y bueno, os diré algo del estudio, pero no me voy a detener en contaros el estudio de Barcelona porque ocuparía toda la charla, ¿no? Sería el making of. Pero sí os puedo decir que todos los beneficios potenciales descritos en mi propuesta inicial de intervención se han podido comprobar. O sea que estamos realmente muy contentos, ¿no? Ayer pensando que iba a contar en la charla, estaba mirando un poco esta propuesta inicial de intervención en Barcelona y en el resumen de la primera página realmente está viendo que se ha cumplido prácticamente el 90% o más de todos los beneficios potenciales que se describían. O sea que en ese sentido estamos contentos. Si fuera posible que se nos uniera al final Alberto Rodríguez de la Flor, él estará encantado también porque lo ha peleado mucho en servicios centrales y ha hecho un esfuerzo enorme para que pudiera ser posible. Así que estará contento también de daros resultados y datos precisos. Tampoco quiero hablaros de lo que no es mindfulness, porque como todo lo que se pone de moda, hay muchas cosas que se agrupan bajo el término de mindfulness y que tienen poca o ninguna eficacia. Así que al final, si queréis, os puedo dar bibliografía para el que quiera saber más de este tema. Sí deciros que, aunque es una moda, tiene miles de años de antigüedad y sobre todo hay ahora un montón de evidencias científicas y ha sido probado y implementado en empresas líderes como Google o BlackRock, que son de fondos, ¿no? o la NASA, o McKinsey, o Apple, o General Motors, o Intel, o incluso el Parlamento británico, el Parlamento francés o el Parlamento holandés.
Concretamente, el Parlamento británico hizo una comisión parlamentaria mixta dotada de presupuesto para estudiar el efecto potencial de mindfulness en distintas áreas, ¿no? Y después de un año y pico de estudiarlo expertos, etcétera, concluyeron que realmente los beneficios eran enormes. Concretamente de 2 programas, uno de ellos el que conozco yo y otro que os hablaré también después. Pero empecemos por el principio. Yo llegué a mindfulness porque, o como bromeo a veces, pero que es cierto, por prescripción facultativa. Los que me conocéis del ACC recordaréis que al principio estaba siempre malo, ¿no? Con el pañuelito en la garganta. Y es que entre 2010 y 2015, claro, 3 mudanzas con cambio de ciudad y de destino, una vida forzosa, el nacimiento de 2 niñas, las habilitaciones, bueno, pues me habían pasado factura, estaba agotado. Lo interesante de esto es lo poco consciente, o lo poco conscientes que somos cuando estamos estresados. El sábado de junio, creo que el 13 de junio del 2015, yo acabé en urgencias el turno de mañana y no notaba nada especial. Estaba trabajando en el MED, en el sector de salidas, y bueno, pues carga de tráfico importante, pero todo aparentemente normal. Y fue mi planificador el que me dijo, ¿estás bien? Sí. No estás bien. ¿Por qué? Me dijo, no eres tú, no es tu voz, no es tu energía. Esto que decía Luis, ¿no? De mi tono vital. Decía, no estás bien, tómate un descanso. Y yo, bueno, pues, si tú lo dices, hicimos el relevo y para mi sorpresa prácticamente no me podía levantar de la silla. O sea, estaba realmente fundido. Y efectivamente acabé en urgencias aquel día. Y estaba allí sentado, ¿verdad? En estas camillas, ¿no? Con esas batitas verdes, en un box de hospital de urgencias. Y le estaba diciendo el médico que me fuera a mi casa a descansar un par de días, que estaba agotado y que mi cuerpo necesitaba descansar. Y recuerdo la cara de estupefacción, ¿no? La cara de absoluta sorpresa, entre pena y alucina del médico, cuando yo le estaba explicando que no era posible, porque esa tarde tenía que ir corriendo a dar un curso al aeropuerto y al día siguiente era servicio mínimo en el centro y un montón de cosas muy importantes, ¿no? Entonces, por una mezcla entre pena y, no sé, el médico me mandó a mi casa y lo que sí me dijo es que hiciera alguna cosa de reducción de estrés basado en concienciación, que está muy extendido en el ámbito sanitario. Así que me decidí, lo hice y la verdad es que para mí fue un cambio, supuso un cambio radical en mi vida y no solo en la reducción de estrés, sino también en mi enfoque en general de la familia, del trabajo y de todo, ¿no? Y como dice Luis, ahora llevo más cosas y con menos cansancio y disfrutando más, no es tan problemático. Y seguí estudiando y me acabé haciendo instructor y ahora ya instructor certificado y disfrutando un montón, ¿no? Y viendo un poco las posibilidades que había, viendo cómo había sido para mí y que mis compañeros estaban, pues como yo estaba, muchos de ellos, pues me decidí a intentar implementarlo en el centro, ¿no? En ATC, entre la gente. Y bueno, y el resto, los que me conocéis ya conocéis la historia, ¿no? Llevo pues 2 años, más de 2 años, 3 años casi, redactando un proyecto, mirando cómo hacerlo, ¿no? Y hasta el día de hoy. Quiero dar las gracias en este sentido pues a todos los que me habéis estado apoyando y también un poco a ese nuevo management que hay en la empresa, porque no hubiera sido posible en ningún otro momento histórico de Enaire, y llevo bastantes años aquí, como unos 15, sin esta línea, ¿no? De mucha mayor apertura hacia todo este tipo de cosas. En ese sentido, Ángel Luis Arias o Santiago Cortés es una suerte tenerlos allí. Así que, pero vamos a ver de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué es esto de mindfulness? Mindfulness es una cualidad innata que quizá vamos perdiendo a medida que crecemos y que podría definirse como la capacidad de prestar atención de forma deliberada a la experiencia en el momento presente, dentro y fuera de nosotros mismos, amablemente y sin juzgar.
Y todo lo que hay en la definición es importante, ¿no? La capacidad de prestar atención a propósito, dentro y fuera, con amabilidad y suspendiendo los juicios que esa vocecita está haciendo constantemente, ¿no? Me gusta, no me gusta, sería mejor así. Y diréis, ¿y esto qué tiene que ver conmigo o con vosotros, ¿no? Pues os digo algunas cifras. En 2020, la Organización Mundial de la Salud, que no sé si contó con el coronavirus, decía que el estrés y las enfermedades asociadas supondrían la primera causa de muerte en el mundo occidental. Y además tiene que ver con el coronavirus, luego lo veremos. El Centro Nacional de Estadística dice que el 59% de los trabajadores en España sufre algún tipo de estrés en el trabajo. Dan Gilbert, un psicólogo social de Harvard, hizo un estudio muy interesante y demuestra que el 47% del tiempo nuestra mente está en otro sitio, diferente del que estamos y normalmente peor. ¿Os suena? Sharon McClennan decía, hay estudios que dicen que tenemos unos 60 o 70.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% son negativos y además repetitivos, cíclicos, todos los días, de manera automática. Hay estudios acerca de que una persona, bueno, esto debe ser muy flexible, pero hablan de unas 2.500 decisiones al día, a lo mejor un controlador o un piloto toma unas 5.000. Pero lo importante es que solo el 5% de esas decisiones son conscientes. ¿Quién toma el resto? Y ese otro 95% se debe a condicionamientos, patrones, educación, experiencias de la infancia, influencia del entorno. Y lo que es peor, el cerebro funciona como Google y lo que hace es que te filtra el 97% de la información y solamente te da a procesar el 3% que considera que te interesa. ¿Y cómo considera que te interesa? Pues porque coincide con lo que tienes en la cabeza, con tus intereses o con dónde tienes tu atención. Habéis podido comprobar cuando os habéis comprado un coche nuevo que de repente todo el mundo tenía ese coche. O si estabais intentando tener un hijo o no, de repente todo el mundo estaba embarazado. Así que todo esto tiene mucho que ver con la atención. Y esas decisiones, las decisiones que tomamos, las tomamos en base a la información que tenemos para decidir. Y las decisiones que tomamos condicionan nuestros resultados en la vida. Así que no estaría mal saber quién toma esas decisiones, ¿no? La clave, como os decía, es la atención. Ya decía William James, uno de los padres de la psicología, en Principios de Psicología, en su libro decía, la capacidad de traer de vuelta, de forma voluntaria, nuestra atención errante, es la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Nadie puede considerarse dueño de sí mismo si no tiene esa capacidad. Así que una educación que permitiese mejorar la capacidad de traer la atención una y otra vez sería la educación por excelencia. Claro, él mismo decía que esto es más fácil de decir que de conseguir, ¿no? Pero por primera vez, con mindfulness, tenemos una herramienta que es un entrenamiento objetivo, científicamente probado, para entrenar esta capacidad de traer la atención. ¿Y qué ventajas tiene traer la atención? Bueno, pues os hablaba de todo ese software automático que hay en el cerebro, ¿verdad? Ese 95% que está funcionando. ¿Y qué es el modo automático? Que se relaciona con lo que llamamos red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto es donde se almacena nuestro yo, nuestras opiniones, los aprendizajes en la vida, lo que nos gusta, lo que no, nuestros prejuicios. Y además es la fuente habitual de problemas, porque es donde están los miedos, donde está la ansiedad, donde están todas estas interferencias. Y al igual que no puedes arreglar un coche cuando está en marcha, pues ya decía Einstein, ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia que se genera. Necesitamos parar, necesitamos desconectar esa red neuronal por defecto. Y
igual que somos víctimas de este automatismo, porque es nuestra naturaleza, también nuestra naturaleza tiene otra red neuronal, que es la red neuronal de la experiencia directa, o red ejecutiva central, como la llama María Alonso Puig. Esta red de la experiencia directa sería la que es mindful, la red que registra la experiencia, como decía la definición. Sería la mente en modo estar, en modo ser, human being, no human doing, sino human being, y es la mente creativa. Y resulta que nosotros con mindfulness podemos hacer el switch entre la red neuronal por defecto, que está ahí dándole vueltas, a la red neuronal de la experiencia directa. Cuando meditamos, en realidad, lo que hacemos es obligar a nuestra mente a estar en la red de la experiencia directa. Estamos entrenándonos para apagar la red neuronal por defecto cuando no nos está sirviendo, cuando nos está generando interferencias. Así que mindfulness nos permite entrar a la BIOS del ordenador, ¿verdad? O poder observar el software que está tomando las decisiones. El MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, es un programa desarrollado en los años 79, en los años 80 y 90, en el Hospital Universitario de Massachusetts. Y esencialmente es una herramienta científicamente probada para la reducción de estrés y de la ansiedad. John Kabat-Zinn desarrolló este programa. Él era meditador, es meditador, Zen, y además biólogo molecular y médico del hospital. Y pensó cómo unir los beneficios que él sabía que tenía la meditación con las terapias psicoeducativas clásicas en el hospital para enfermos pues, muy graves, enfermos de cáncer, enfermos con problemas crónicos graves, y que generaban mucho sufrimiento a ellos y a sus familiares y a sus cuidadores también, porque en el ámbito sanitario las emergencias también es un lugar muy interesante. Así que este hombre desarrolló un programa de 8 semanas en sesiones de 2 horas y que combina la meditación como herramienta del contexto oriental, pero sacada de cualquier ámbito religioso, y lo utiliza como un entrenamiento con las herramientas psicoeducativas clásicas de las terapias de afrontamiento y ejercicios tipo yoga. Y en 8 semanas hay evidencias científicas, porque al desarrollarse en un hospital y en este entorno hospitalario y científico de un hospital universitario, existen muchísimos estudios rigurosos, porque todo el rato el programa se estaba siguiendo y se estaba comprobando si los beneficios eran reales o no y en qué momento. Y desde hace unos años, desde hace una década, con los avances en imagen cerebral en tiempo real, han podido comprobar, Richard Davidson lleva estudiando esto muchísimo tiempo, o Sarah Lazar, que hay muchísimos beneficios, pero que realmente en 8 semanas se cambia la estructura del cerebro, se cambia el recorrido que hacen los impulsos eléctricos y se engrosan, hay un engrosamiento del córtex prefrontal y una reducción del tamaño de la amígdala, que es la que está asociada con la reactividad y perder los nervios. Así que está absolutamente comprobado que reduce significativamente los niveles de malestar y los síntomas, por lo tanto, asociados a las enfermedades directamente del estrés, etc. Os puedo decir que en el estudio que hemos hecho sí que hemos encontrado también que es consistente con estos estudios que había previos. Y hemos encontrado reducciones, hablamos del 60% y cosas así, en niveles de estrés o síntomas. ¿Y para qué puede servir en ATC? Bueno, pues en control, siendo facilitador TRM y estando de KIR, de Critical Incident Stress Management, la verdad es que veía muchas utilidades. Al margen de la reducción de estrés y fatiga, que como bien decía Luis, con la llegada del reglamento 373-2017 es un tema importante. Así que, desde luego, es una herramienta de autorregulación y el entrenamiento idóneo para promover el tipo de cambio de cultura organizacional que demandan los requisitos derivados de la aplicación del reglamento 373. Pero al margen de eso, operativamente,
si nos imagináramos una ecuación, ¿verdad?, que dijera máximo rendimiento igual a máximo potencial de la persona menos las interferencias. Y las interferencias vienen todas de la red neuronal por defecto. El enfado, las críticas, el ser derrotista, los juicios, la alteración emocional, las dudas, la inseguridad, las distracciones, un montón de cuestiones que operativamente pueden tener un impacto enorme. La red neuronal por defecto, os decía, esa vocecita del ego está constantemente viajando al pasado para lamentarse o al futuro para preocuparse. Y realmente abandonamos el presente, que es donde suceden las cosas. En control hemos comprobado, y así lo decían los estudios previamente, pero hemos podido constatarlo, que aporta una mayor regulación, una mayor inteligencia emocional, una mejor conciencia de equipo o capacidad de comunicación, empatía o compromiso con la tarea, porque al encontrarte mejor, lógicamente haces las cosas mejor y con más satisfacción y eso se nota y te animas y te cansas menos, gastas menos energía. Yo no me he vuelto a poner malo, sí me acatarro, pero me curo. No es eso que tenía, ¿verdad? Siempre el pañuelito y los antibióticos. Así que tiene realmente un efecto sobre el cuerpo también. Operativamente, os decía que realmente disminuye las distracciones, aumenta la atención, te permite tener una mejor conciencia situacional y un mejor decision making. En definitiva, contribuye a mejorar prácticamente todas las áreas básicas del terreno. Y no me quiero extender más en esto para que podamos tener un debate interesante o para que podáis preguntar. Pero me ha gustado mucho comprobar estos días atrás cómo IFATCA, que es la asociación de asociaciones profesionales de controladores, aunque ya lo recomendaba Eurocontrol, este programa de reducción de estrés basado en mindfulness, IFATCA también lo recomienda en el último documento de Coping with Stress and Anxiety producidos por el coronavirus. Y no conozco a las personas que lo han hecho, de Julian, no recuerdo el nombre, pero bueno, que fue cargo dentro de IFATCA. Y realmente me gustaría, porque supone también un paso valiente por parte de una asociación profesional. Y además, yo no sé si el que lo ha hecho lo sabía o no, pero al margen de los beneficios en la reducción del estrés o de la ansiedad, esta crisis del coronavirus ha encontrado también un aliado muy importante en el mindfulness. Y es que no solo reduce los síntomas del encierro o el malestar que se genera o las tensiones de estar en casa, sino que además afecta directamente al sistema inmunitario. Os decía que hay muchos estudios. Richard Davidson comprobó que practicar 5 días a la semana durante un tiempo determinado, que eran 2 meses, aumentaba, mejoraba la eficacia del sistema inmunitario en un 20%. Y un 20% es mucho. Realmente estamos hablando de la diferencia entre coger algo o no, en que tu sistema pueda con ello o no. ¿Y por qué ocurre esto del sistema inmunitario? Pues porque os hablaba del sistema, la red neuronal por defecto, está asociada, o es la que está asociada al sistema nervioso autónomo, a la parte del sistema simpático, al sistema nervioso simpático, que es el que regula es el sistema de emergencias del cuerpo, ¿no? Y este sistema de emergencias, cuando percibimos una amenaza, y desde luego esto del coronavirus lo es, o la familia chillando, o cualquier problema laboral, o problemas económicos, o todo ello junto, cuando percibimos esta amenaza, lo primero que sucede es que este sistema simpático coge toda la energía disponible en ese momento para salvar nuestra vida. Y el primer efecto es que desconecta, deprime el sistema inmune. Empezamos a liberar cortisol de las suprarrenales, hay glutamato, hay sustancias inflamatorias y necesitamos toda la energía disponible. Incluso la sangre además se va del córtex a la amígdala en una respuesta de supervivencia. Empezamos a soltar insulina a tope
para obtener energía rápido, quemar azúcar, empezamos a necesitar más azúcar, alterando también nuestros hábitos alimentarios, el metabolismo de las grasas, empezamos a generar colesterol malo, sube la tensión arterial, el ritmo cardíaco. En definitiva, altera la microbiota del intestino, que es donde se genera también el sistema inmune. Así que esto es una paradoja, pero no es que mejore el sistema inmune, es que mindfulness evita que el estrés deteriore o altere el funcionamiento natural de nuestro sistema inmune. Eso es contradictorio. A mí un instructor, Bob Stahl, que es un hombre maravilloso, una persona muy sabia, lleva muchos años en Estados Unidos, que explicaba esto como algo muy poco intuitivo, como cuando el coche nos derrapa, se va de la derecha y curiosamente para volver a reconducirlo hay que girar el volante hacia la curva, hacia el barranco. No es intuitivo, lo intuitivo es como, ay, me quiero ir al otro lado. Pues esto es igual, cuando te estás preocupando por algo, cuando existe esa amenaza, lo más adecuado es mantenerse en calma. Así que mindfulness nos permite esto. Y por último, quería hablaros de la amabilidad. La amabilidad, que también está en la definición de mindfulness, es algo muy importante. Desde que tenemos estas herramientas para ver la actividad del cerebro, los investigadores, los bueno, hay varias ramas, pero todos se han vuelto locos. Realmente les entusiasma ver cómo funciona el cerebro, ver qué efecto tienen los pensamientos en tiempo real. Cómo ante el estrés el cerebro literalmente se deshace. Cómo afecta físicamente al cerebro el estrés o cómo determinadas emociones mejoran el rendimiento del cerebro. Y de todo el sistema nervioso autónomo. Porque mindfulness activa la red neuronal de la experiencia directa. Y esa sí está asociada a un mejor funcionamiento del sistema inmunitario, mayor coherencia cardíaca, descenso de la presión arterial, regulación del azúcar, etc. Así que la amabilidad también es, digamos, el sentimiento más elevado, es el sentimiento más beneficioso para nosotros mismos, para los demás también. La Clínica Mayo hacía también estudios junto con Richard Davidson o recientemente Harvard. Son realmente instituciones que dedican mucho tiempo y muchos recursos a investigar el efecto de la amabilidad en el ser humano. Y es importante en esta crisis del coronavirus, social, familiar, pero también físicamente, para poder tener nuestro sistema inmunitario a tope. Y bueno, cerrando con el tema del estudio de Barcelona, no sé si ha dado tiempo a que se conecte Alberto de la Flor, que ha sido un puntal para esto insustituible en servicios centrales, porque ha sido una labor titánica sacarlo adelante en una empresa como Enaire, imaginaros, hacer el presupuesto, los pliegos, la licitación. Ya voces más experimentadas que nosotros, y estoy pensando en Guadalupe, nos decían, eso se tarda muchísimo, eso son como mínimo 6 meses o un año. Pues efectivamente, desde el 2018 hasta ahora. Hemos encontrado beneficios en torno al 60% en la reducción de los síntomas. Pero además, operativamente, hemos encontrado que todas las premisas que había en el documento se han cumplido. Es decir, hemos detectado una mayor capacidad de concentración, una mejora de la atención, la gente manifiesta haber disminuido las distracciones, una mayor conciencia situacional, una reducción del estrés, un mejor afrontamiento de problemas. Así que operativamente también nos ha dado muchas pistas. Y no sé, casi sería interesante ahora que pudierais preguntar vosotros o ver un poco por dónde queréis que vaya la charla, ¿no, Luis? Llevamos 29 minutos, 16 segundos. Lo has clavado, lo has clavado. El tiempo, perfect timing. Oye, fantástica charla, David, muy interesante. A mí me ha encantado esto que has dicho de la red neuronal por defecto, todo esta especie de pepito grillo. Me ha gustado mucho la frase esa de ir al pasado a lamentarse, ir al futuro a preocuparse. Eso, vamos, me he visto reflejado. Y tampoco me sorprende, he visto lo que nos cuentas,
el interés y el apoyo que ha suscitado en distintas instituciones, como en ENAIRE, parece ser, pero también en Eurocontrol e IFAD, que has nombrado, pues por estos efectos, ¿no? El aumento de la conciencia situacional, el aumento de la atención, el aumento de la facilidad para la decisión en un momento dado, y al revés, pues disminuir el estrés, disminuir la distracción y disminuir las interferencias que afectan a nuestro rendimiento. Y como esto es tan bueno, a mí la pregunta principal que me surge es, ¿va a continuar este proyecto? ¿Se va a continuar implementando? ¿Cómo está la situación en ENAIRE? ¿Cómo podemos beneficiarnos? Y espérate, ya ahora te dejo contestando. Quiero decir a todo el mundo que esta es mi pregunta, que todos los que quieran ir preguntando, pues que lo pongan en el chat y vamos dando paso uno a uno. La pregunta era esa, David, que ¿cómo está la cosa? Pues está bien, ¿no? Efectivamente, como dices, hay un nuevo enfoque por parte de nuestro director general del primero, por parte de Ángel Luis Arias, pero en el Departamento de División de la Seguridad, Calidad y Medio Ambiente, ¿no? Con Santiago Cortés, la presencia de Guadalupe en servicios centrales también, en un departamento de factores humanos entero, ¿no? Es decir, hay un nuevo enfoque o un nuevo aire en este sentido que antes hubiera sido impensable. A raíz del coronavirus se han detenido prácticamente todos los proyectos. Yo creo que tú estarás mejor informado que yo, pero creo que está habiendo ciertos recortes y que de momento se han suspendido todo lo que es formación o todo lo que es extra, ¿no? O lo que no es obligatorio. Sí que ha habido mucho interés, ha despertado muchísimo interés en casi todas las regiones. Y como yo, bueno, pues he estado hablando con la gente, sí que he podido percibir interés desde Palma de Mallorca, interés desde Canarias, y sí que había ciertos proyectos de llevarlo adelante. Pero claro, todo eso ahora se ha quedado en stand-by. Alberto también nos podría contar más de qué es lo que se mueve por servicios centrales, pero yo te diría que de momento está todo parado, aunque estos resultados realmente son muy prometedores y efectivamente, no solo para la reducción de estrés y gestión de la fatiga, eh, que lo más importante es lo que os decía, no somos conscientes. Cuando haces esto empiezas a ser consciente. No quiere decir que lo vayas a arreglar de la noche a la mañana, pero sí estás en el camino, ¿no? Y también desde el punto de vista incluso del absentismo o de tu propia, bueno, empresarialmente de la productividad de la gente. La gente se encuentra mejor, trabaja mejor y rinde más, es menos conflictiva. Lo que no quiere decir que seamos tontos. Y yo veo los problemas igual que los veía, solo que la forma de afrontarlos a lo mejor es menos violenta o menos conflictiva, pero a lo mejor los soluciono mejor y antes. O sea que realmente los resultados son muy prometedores y yo espero que continúe en el futuro, ¿no? Mi deseo es que continúe y acompañar el programa y seguir viendo cómo mi sueño inicial, que era facilitar eso a mis compañeros, que los veía como yo cuando acabé en urgencias, pues lo podamos disfrutar todos como una herramienta más, como el yoga o como la coherencia cardíaca o como el deporte, ¿no? Será tan habitual como el running en los próximos años, Michael. Pues esperemos que así sea, que se mantenga y que se extienda el proyecto. Carlos Montes, ¿estás por ahí? Sí, Manifiéstate. hola, ¿me oís? Sí, Carlos, ¿cómo estás? Hola, David. Que bueno, bueno, como bien sabes, nos conocemos hace mucho, David, hemos compartido equipo y yo más que dudas, solo quería comentar, bueno, para todo el mundo que está conectado, primero, que una cosa que partió de una experiencia personal tuya y tal, cómo lo has extendido por amor al arte, como quien dice, además, y por ayudar a los demás, y ha funcionado. Y yo quiero dar fe, no a nivel personal, sino a nivel de mucha gente a la que has ayudado y sigues ayudando, que es un tema que funciona muchísimo. Y a raíz de lo que decía Luis, cada uno nos quedamos con una frase de todo esto, yo me quedé con una muy chula, que es que la gran mayoría de nuestros mayores problemas nunca llegan a suceder. O sea, es decir, nuestras preocupaciones. Porque siempre estamos dándoles vueltas y poniéndonos siempre en el peor de los casos y agobiándonos, y en realidad casi nunca pasan esas cosas tan terribles. Y yo creo que es una cosa que hay que saber llevar y valorar y te ayuda a saber vivir de otra manera ciertas cosas. Y bueno, simplemente decirte que
que estoy súper agradecido y lo sabes, y que todo el mundo debería, un poquito aunque sea, enterarse de este tema y saber cuánto ayuda incluso a gente como yo, que ya sabes que a mí no me hace falta. Pero que, bueno, que es un tema, yo creo que es súper importante, que a nuestra empresa le vendría súper bien implementarlo como una asignatura obligatoria que debería existir. Y nada, pues que eso, que muchas gracias por la charla y un placer. Muchas gracias a ti, Carlos. Y efectivamente, pues te agradezco mucho este comentario. Me emociona porque, bueno, nosotros sabemos, en fin, efectivamente, ¿no? Lo que me enganchó a mí, que soy absolutamente práctico y un controlador impaciente, que lo quiere todo ya, y yo creo que bastante razonablemente dentro del perfil. No era especialmente de ir abrazando árboles por ahí, por el parque, ¿no? Y es que este programa realmente es algo muy tangible, es algo muy sencillo y tiene la capacidad de llevarte, de introducirte en la meditación y en los beneficios que te proporciona una técnica milenaria, es verdad, que parte del budismo y de otras tradiciones, pero sin la necesidad de estar 2 años en un monasterio. Incluso, además, tiene el mérito de poder introducirlo en la vida diaria, en nuestra vida diaria. Y en solo 8 semanas, o sea que realmente ese es para mí un poco el milagro, ¿no? Que gente como Carlos, que es deportista, despreocupado, súper sano, le encuentra utilidad y le puede ver el sentido, y gente también con un sentido pues más místico o más trascendente, por supuesto también, porque tiene un trasfondo importante de ese tipo de filosofía. Creo que Carlos quería preguntar también algo, ¿verdad? Sí, otro Carlos ahora. Bueno, saludo al Carlos anterior. Espero que estéis bien, Carlos. Y a David, por supuesto, me alegra mucho verte y espero que también que estéis bien en tu familia y todo. Recuerdos a Olaya. Yo, mira, soy una de estas personas que siempre, cuando yo he oído hablar de esto del mindfulness, he dicho, esto no sé muy bien qué es, pero vamos, yo no lo necesito. Y después de escucharte, bueno, realmente me has hecho cambiar un poco de opinión y bueno, no sé si hay algún tipo de, antes de, o en vez de esperar, ¿no? Bueno, nos gusta la inmediatez, ¿hay algún tipo de ejercicio que puedas decir, mira, pues puedes hacer este ejercicio y esto te ayuda a, no sé si hay algo, bien, Sí, así a... Gracias. Gracias a ti, Carlos, también. Y sí, claro que hay. De hecho, esto que decía Carlos, ¿no? Al principio, de que llevo intentando eh, echar una mano o aportar lo que a mí creo que me salvó la vida, probablemente, porque la cara de aquel médico de urgencias no era muy prometedora. Así que, claro que hay ejercicios. Hay muchos compañeros en el centro que no dormían o que no duermen. Y bueno, también dentro del Critical Incident Stress Management he podido ayudar a gente con técnicas de mindfulness. Y además le debo a Emilio, desde aquí Emilio, te prometo que haré una pequeña guía de mindfulness para el CID en cuanto que terminemos. Sí hay ejercicios básicos y os invito, me podéis contactar directamente por teléfono y os puedo comentar cosas que se pueden hacer. Ya hay muchos compañeros, algunos con los que he hecho ya el curso o a los que les he dado yo el curso personalmente, otros que lo han hecho y otros que simplemente a lo mejor les he podido dar algunas pistas o herramientas porque no querían hacer el curso completo o no tenían la oportunidad. Pero sí hay pequeñas meditaciones o pequeños ejercicios que se pueden hacer un poco para ir viendo el efecto de desconectar esa red neuronal por defecto y conectar la de la experiencia directa durante un rato, durante 20 minutos, y ver qué pasa. Es tan sencillo como probarlo y ver cómo está uno después, ¿no? Bueno, pues parece que aquí tenemos un match, o sea que ya os ponéis en contacto entre vosotros. A ver, Tomás, ¿estás con nosotros? Manifiéstate. Muy buenos días a todos. Esto es para dar un poquito de toque añejo, aunque ya veo por ahí más añejos que le pueden dar un toque a esta charla. Mi pregunta iba un poquito en el sentido de la de Carlos Montes. Ver si en aire tiene interés un poquito. Sé que ahora en estos momentos no se le puede preguntar nada por la situación,
pero si tiene interés en esos cursos, por lo menos facilitarlos. O sea, cursos que son un poco extra profesionales, pero que ayudan mucho a la profesión facilitarlos, y también el hacer, dar facilidades, incluso dentro de la instrucción normal, de algunos cursos que hay, como sé que los presenciales en el Istiluse, en Bruselas, eso ha pasado allá a mejor vida, pero por lo menos online, cursos online que hay muy buenos. Yo de los que he hecho por ahí en el IANS, en el Instituto de Eurocontrol, hay un par de ellos que son bastante interesantes. Son cursos cortos, son fáciles y sirven bastante, sobre todo en lo que es el binomio estrés y fatiga. Hay dos cursos interesantes que si acaso los pongo aquí mismo en el chat. Pongo el nombre de los cursos y la dirección del instituto, también para que los que quieran un poco iniciarse en eso. Y nada más. Pues muchísimas gracias, Tomás. Encantado de conocerte personalmente, aunque ya en redes nos vemos y nos hablamos. Efectivamente, el Instituto Allianz en Luxemburgo tiene un par de cursos que mencionan estas cosas, o tres en realidad, y yo los he hecho. Realmente es efectivamente una gran herramienta, más clásica, pero el Stress and Fatigue Management o el Human Factors for Safety Actors, o incluso hay uno que es más parecido, que es el de Ellen Becker, de Energy Management. Y Ellen también fue una inspiración enorme para mí. Una mujer que trabaja en Maastricht y que venía a Barcelona a dar cursos de coherencia cardíaca y de HeartMath y tal. Y me pareció algo maravilloso, como un compañero puede realmente, bueno, de forma desinteresada absolutamente y poniendo todo el corazón, llevar a otros compañeros un poco de, bueno, una pequeña luz al final del túnel. Y para mí sirvió de inspiración. Dije, pues se puede, ¿no? Si Ellen está aquí dando un curso de estos porque la invitaba a Procta, pues se puede hacer. Y la acogida tan fantástica que tuvieron siempre. O sea que esto de la coherencia cardíaca también es una herramienta. Y viendo así la empresa lo puede poner, yo estoy seguro de que lo puede poner. También estoy seguro, porque ya nos lo han dicho o ya me lo han dicho, que ha gustado mucho el resultado. Realmente los resultados son muy prometedores. Hemos visto descensos del 60 o del 65% en algún caso. Muy brevemente, y ya que no hemos tenido la oportunidad de conectar con Alberto, ¿no? El programa piloto en Barcelona fueron dos grupos de aproximadamente unas 28 personas, y utilizando un grupo como grupo de control del otro. Es decir, había un grupo de otoño, que realizaba el curso completo presencial en las instalaciones de la CC, que también hay que dar gracias a la división, ¿no? Y a Laura Garcés en este caso, porque han sido todo facilidades en este asunto. Nos han puesto una sala enorme y hemos tenido todo el apoyo de la dirección regional. Pues 28 personas lo hicieron en octubre-noviembre y otros 3 meses después, finalizaron 3 meses después. De forma que tenemos una comparativa entre los resultados. Para los asistentes, entre los que hay aquí alguno, fue un poco tedioso tener que rellenar tantos tests. Yo recuerdo todavía frases de, otro test, yo por favor, pero era muy importante. Hicimos test el 16 de septiembre, hicimos test el día 8 de octubre, hicimos test el día 28 de noviembre, hicimos test el día 18 de enero, cada vez a los dos grupos. De forma que es muy interesante comprobar cómo al principio los dos grupos iban completamente parejos. Los resultados eran impresionantes. Grupos completamente heterogéneos, elegidos por orden de inscripción y de preferencia de una forma totalmente aleatoria, mezclando TMA, torre, ACC, gente joven, gente más mayor, incluso algunas personas que están en gestión o en actividades sindicales. Era una mezcla muy heterogénea, lo cual enriquece. Y ver cómo los resultados eran muy semejantes. Tenían un grado de malestar medido, bueno, se utilizó un test clásico que es el Brief Symptom Inventory, ¿no? Y medíamos el Ground Severity Index y también un percentil, porque no es lo mismo el dato que el percentil. Entonces, obtener grados de malestar del 80 o del 90% repetidamente los dos grupos
además de forma presencial haciendo los test, otros haciéndolo online, es decir, que era todo muy poco controlable en ese sentido. Por supuesto, desidentificado, los códigos los sabía uno, los test iban a otro sitio, y malestar del 85, que se incrementó durante septiembre y octubre, llegando al 90, y que de repente el grupo que hace el curso, ¡pum!, desciende a un 43%. Es una barbaridad. Pero, y el otro, el que estaba esperando, mantiene los mismos grados de malestar de entre el 85 y el 90%. Y lo más alucinante es que 3 meses después, en plena crisis del coronavirus, el primer grupo mantiene y mejora los resultados en un 9%. Esto realmente es muy prometedor y para mí es muy bonito realmente ver que ha funcionado tan bien y que todo lo que fue para mí es para mis compañeros, porque en el fondo todos somos muy semejantes, ¿no? Así que los resultados son muy prometedores y sé realmente que a las personas con las que he podido hablar les parece que merece la pena. No solo para la primera línea de operación, porque además desde el departamento de Safety, Alberto hizo un trabajo espectacular, utilizando datos subjetivos de forma objetiva, es decir, todo ese proceso de los datos estadístico para que, de acuerdo a los requisitos del 373, sea data gathering, ¿no? David, David, hemos perdido tu sonido. Espera. Ya Sí. está funcionando, Ahora, ya está pues, solucionado. Sí. Vale. Pues ese tratamiento de datos subjetivos de forma objetiva es lo que les da validez científica. Y científica es un poco pretencioso, pero validez como para ser utilizados en un sistema de gestión de la fatiga o como dato relevante en un departamento de seguridad. Así que hay que agradecer ese sentido, ¿no? No hubiera sido posible. Desde luego es muy interesante. Ahora teníamos a Raquel que quería preguntarte y ha entrado también Alberto. Entonces lo que vamos a hacer es que pregunte Raquel rápidamente y luego le damos paso a Alberto. ¿Te parece? Perfecto. Hola David, soy Raquel del campo del Centro de Control de Madrid. No sé si me vas a poder resolver la duda y gracias primero. No sé si me vas a poder resolver la duda. Yo lo que he hecho un poco en falta en todo lo relacionado con el estrés a través de la empresa es que al final a mí una de las cosas que más me estresa son los 6-2. Y yo creo que este verano no los tendremos por otras circunstancias que no son precisamente por la empresa. No sé si es así. Entonces, mi pregunta es, ¿en algún momento tú crees que el departamento que lleve toda la parte de estrés, porque yo el curso de estrés lo he hecho este año y lo he hecho en un 6-2, ¿estará relacionado, o sea, tendrán conexión o tendrán algún tipo de relación con la parte de programación? Gracias. Hola Raquel, gracias a ti. Me preguntas por algo que no sé. Lo que sí sé es que yo también tengo los 6-2s. Y el entrenarte de esta manera, el hacer mindfulness o el hacer el MBSR, no es probable que te libre de los 6-12, pero sí es probable que a ti, personalmente, te proporcione herramientas para que esos mismos 6-12 no te dañen tanto. No quiere decir que te dé igual, ni mucho menos, ni que no veas que es inconveniente o que no vayas a hacer nada. No te aturde ni te hace pasivo. Al contrario, te hace más activo sin la interferencia de tu propia rabia, de tu propio sufrimiento y de tu propio mal humor, que hace que tengas el 6-2 y además el estómago cerrado ese día, ¿no? O malas respuestas con tu familia o que estés alterada, porque lo que nos sucede en la mente afecta directamente al cuerpo. El cerebro no distingue entre real o imaginario, como decía Carlos, ¿no? Decía Mark Twain, los peores problemas de mi vida no me han llegado a suceder, pero físicamente sí que he tenido la reacción como si me estuviera sucediendo. Así que yo no sé qué hará Recursos Humanos. Tampoco sé hasta dónde le dejarán hacer a Guadalupe. O no sé qué ocurrirá, o si TRL hará algo. Lo que sí sé es que este entrenamiento para nosotros
tiene un efecto positivo para nosotros mismos, sin necesidad de cambiar las condiciones de fuera y sin que haga mejor lo de fuera. Tu vida es la misma, pero tu punto de vista de lo que te sucede es menos malo. Muchas gracias, David. Pues Alberto, no sé si estás por ahí. Estoy viendo por a aquí. Alberto. Buenas. Alberto, tu nombre ha salido a colación varias veces durante la charla porque estábamos todos preguntándonos un poco el Me consta. resultado del programa de Naire y sobre todo su futuro, si tiene futuro y cómo va a ser. Así que aquí te dejo la patata. Bueno, me dejas, no sé si me oís bien. He tenido antes algún problemilla con el audio. Pues bueno, no sé lo que os ha podido contar David. Siento no haberme podido incorporar antes, pero me tienen también un poco hasta arriba con el tema de análisis de seguridad para el periodo de recuperación, que va a ser un poquito delicado. Y bueno, pues comentaros que hace unos 20 minutos hemos recibido el correo de Steven Sorros, que ya han colgado online el segundo artículo que se ha currado aquí nuestro compi David, contando un poco más en detalle los resultados del proyecto. Indicaros un poco a tu pregunta, ¿no, Luis? Los resultados, un poco os pongo el contexto. Yo creo que las cosas son importantes entenderlas en el contexto en las que se hacen. Esto que hemos hecho es un proyecto piloto, es decir, es una prueba, es un test, es un proyecto que sacamos adelante porque entendemos que, bueno, este tipo de metodologías, este tipo de actividades, en algunos foros genera cierto rechazo, ¿no? No se entiende, no se diferencia de otro tipo de llamémosle cosas, que bueno, que no tienen las evidencias científicas que puede tener el mindfulness, y nos lo planteamos como una forma de medir si realmente era evidenciable el que esto mejora los niveles de estrés, ¿no? Como bien decía David ahora mismo, los estresores son infinitos y muchas veces, bueno, yo que lo veo desde centrales, gestionar lo que estresa a cada una de las personas que trabajan en una organización es complicado, ¿no? A todos nos estresan los 6-2, a unos nos estresa mucho la relación estrecha con la ESA, a otros nos estresa vivir en centrales rodeados de algunos perfiles que quizá no son lo más óptimo para tratar. Y un poco de lo que se trata trataba con este proyecto es decir, bueno, pues teniendo en cuenta esa constelación de posibles estresores que te hacen la vida un poco más complicada, ¿hay algo que podamos hacer para mejorar la vida de cada uno, ¿no? Y también teniendo en cuenta el reglamento 373, que si bien se centra exclusivamente en CISM, ¿no? Que está muy desarrollado y está en funcionamiento y funciona, me atrevería a decir que muy bien, gracias a un montón de compañeros que tenemos ahí sacándolo adelante. Esto era ir un poquito más allá, es decir, podemos hacer algo más y se pueden hacer cosas, ¿no? Y de lo que se trataba es de sobre todo contar con un argumentario lo más sólido, lo más serio posible como para poder decir aguas arriba, bueno, aquí tenemos una herramienta, la hemos testado con controladores, ha funcionado, hemos conseguido evidenciar una reducción en malestar de estrés en torno al 60-65% en los dos grupos. Y no solo eso, sino que también hemos aprovechado para hacer un survey en los controladores que han participado para ver cuál es su autopercepción desde el punto de vista de cómo se traslada esto a seguridad. Al final, no olvidéis, esto lo hemos sacado desde seguridad, ¿no? Esto nos interesaba sobre todo un poco egoístamente, ¿no? Entendedme bien. Esto realmente tiene beneficios aparte de lo que tú te llevas en lo personal, ¿no? De estar mejor, sino esto tomas mejores decisiones, eres más perceptivo a la hora de trabajar en frecuencia, que ya habíamos visto estudios que relacionaban esto, ¿no? con la calidad en el trabajo, ¿no? Y bueno, pues lo hemos conseguido evidenciar. Hemos sacado conclusiones bastante interesantes a nivel personal
hemos sacado conclusiones muy importantes a nivel de seguridad, ¿no? Esto cómo se traslada, ¿no? Faltaría mucho estudio si quisiéramos hacer una cosa mucho más sólida en la parte sobre todo de seguridad, ¿no? Pero el presupuesto era el que era, el tiempo era el que era y bastante que nos han dejado hacerlo. Y bueno, pues este es un primer paso, como digo yo. No sé hasta dónde vamos a poder llegar. Tenemos todavía que presentar los resultados al Comité de Seguridad Operacional, que espero que lo podamos hacer antes del verano. Y ahí es donde vamos a plantear, bueno, pues señores, aquí ustedes qué quieren hacer con esto. Hemos sacado este proyecto, hemos conseguido bajar los niveles de malestar, que están relacionados también con otros estudios a nivel empresarial de mediciones de estrés, y bueno, es una herramienta que puede ser muy transversal para un montón de cosas. Y bueno, pues alguien tendrá que coger la batuta y moverse y sacar recursos y ver cómo lo podemos implementar. Yo no os puedo decir nada porque mi labor ha sido sobre todo centrarme en este pequeño proyecto, en dar ese primer paso para que se empiece a hablar de ello. Muchas veces quienes me conocéis del TRM y sabéis el periplo que hemos pasado por el TRM empezó así, en plan un par de locos que se pusieron a hablar de esto. En su día Silvia Paredes y Nacho Pérez estuvieron ahí dando mucho a la barrila hasta que alguien cogió el testigo y dijo, bueno, vamos a empezar a desarrollarlo. Y se empezó muy poquito a poco y fijaos ahora cómo estamos, ¿no? Que somos una referencia a nivel europeo. Por eso yo creo que lo importante es ir dando los pasos poco a poco. Lo que toca ahora es elevarlo a dirección. Yo también soy muy realista y no quiero engañar a nadie. La situación ahora mismo con el COVID es la que es, ¿no? Y ahora mismo la mente la tiene la dirección en lo que la tiene, que es la recuperación de la operación. Y esto es un tema muy menor dentro de toda la cantidad de cosas que tienen, ¿no? A nosotros nos parece importante porque conocemos lo que es, sabemos que incluso puede ser muy positiva para la recuperación de la gente y para mantener un poco los niveles cognitivos de la gente, que está, bueno, pues con menos horas en frecuencia y perdiendo quizá un poquito de agilidad en frecuencia. Pero bueno, no os podemos decir nada. Yo no lo sé porque no lo hemos podido plantear todavía. Hemos dado a los jefes directos, están encantados con los resultados, por supuesto, pero cualquier decisión de implementación requiere de muchas partes. Requiere gente de recursos humanos, que al final son los que tienen el poder de recursos y de desprogramar, programar, plantearlo como actividad de PRL o planificarlo como actividad de bienestar o como de proyectos de actividades sociales o como formación, no lo sé. Eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros hemos hecho mucho más de lo que se nos exigía, que era poner esto en marcha y evidenciar una mejoría y una utilidad en muchos campos para la gente de la empresa, y no solamente para los controladores, que es lo interesante, sino para perfiles que no son controladores. Muchas gracias, David, Alberto, por contarnos todo esto. Efectivamente, parece que el programa ha tenido mucho éxito, tiene evidencias de ventajas y ventajas objetivas. Esperamos que lo puedan comprar pronto y nos lo pongan a disposición efectivamente de toda la empresa. No parece que los costes sean tan elevados y el beneficio global puede ser interesante, sobre todo no tanto en un curso o en una primera experiencia, sino también a medio y largo plazo, que es donde parece que puede haber puedes obtener los mayores resultados. En todo caso, yo te animo a que lo vendas lo más posible, o cuanto antes, y desde la asociación vemos que es una muy buena propuesta y a ver si conseguimos que se extienda. David, ¿alguna cosita? Sí, una cosa, en esto del futuro y de este programa es una cosa más, es una herramienta más, el MBSR. Igual que lo de HeartMath que os decía, o el yoga, o el running. Lo que sí es importante decir es la importancia de las dosis, ¿no? La importancia de las dosis.
prácticamente todos los estudios que hay acerca de los beneficios de mindfulness, por no decir que casi todos, hay más de 1000 referencias anuales, están hechos sobre la eficacia de este programa o del Mindfulness Based Cognitive Therapy, ¿no? De la terapia cognitiva basada en mindfulness, que es prima hermana y que nació en el 2000. Entonces, todos los resultados están basados en este programa y en estas dosis, en estas hora diaria, en estas 8 semanas y en esta forma de practicar. Evidentemente, a nadie le va a sentar mal hacer 15 minutos de mindfulness de vez en cuando o media hora. Pero los beneficios que nosotros hemos comprobado ha sido aplicando el programa tal y como es. Y por eso hemos obtenido los mismos resultados. Otras dosis es como con el paracetamol, darán otros resultados. Esto es un poco por referirme a las intervenciones de un día o a estos talleres de 4 horas que te dejan un buen sabor de boca, que te dejan unas buenas sensaciones, pero que efectivamente la duración en el tiempo que hemos podido comprobar y que decía Alberto no es la misma, ¿no? Y ahora que le tengo delante, os lo he dicho antes, pero gracias porque ha hecho un trabajo titánico en una empresa como Enaire, sacando el proyecto adelante y licitando y el pliego, ¿verdad? Durante meses y meses. Y luego también, sobre todo, tratando datos subjetivos de forma objetiva para poder darles esa validez de cara a la utilización en un sistema de gestión de la fatiga o en una política de fatiga dentro de una empresa y de un departamento de safety, ¿no? Así que importante lo de las dosis. Nos faltaría probar a lo mejor, y no es nada popular el tema de los cursos online, y sin embargo, ahora con el coronavirus nos hemos acostumbrado mucho a hacer cosas online. O sea que a lo mejor sería una opción a explorar, que cada uno pudiera administrarse el tiempo y el programa. Pero para eso, como decía Raquel, obviamente tenemos que tener el tiempo para dedicar. De otra manera, tiene que ser hecho en el lugar de trabajo. Así que el futuro está abierto y espero que podamos seguir beneficiándonos y disfrutando de esto al mismo tiempo. Bueno, el tiempo va pasando. ¿Queda alguna pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pues que se pronuncien, nadie. Ok, pues yo solamente quiero decir una cosita, ahora que estamos todos aquí juntos. Bueno, la sesión ha sido grabada, se colgará en vídeo para que la gente la pueda ver. Que eso lo tenía que haber dicho quizás al principio, pero bueno. Las próximas sesiones que tenemos son una muy interesante, quizá un poco más técnica, que será este jueves, sobre el trabajo que hace Aprocta con su grupo de peritos y cómo actúan los peritos con una prueba práctica en los juicios y un poco la relación del mundo pericial y el mundo judicial. Es un poco más técnica y será este jueves a las 11, creo que es. Sí, a las 11 de la mañana, sí. Y además tendremos a bastantes representantes del COPAC. Va a ser una charla mixta, un taller mixto entre controladores y pilotos. Eso es. Y luego ya para la próxima semana, la siguiente nos la dará Alfonso Guerrero y será un poco tema internacional, no tanto desde el punto de vista operativo de tráfico, sino también incluyendo el punto de vista económico, de cómo están los costes, cómo están las pérdidas futuras. Bueno, va a ser una mezcla entre la operación y la economía en el mundo COVID. También tiene pinta de ser bastante interesante. Y sin más, si alguien quiere decir alguna cosa, pues adelante. Sí, me meto un momentito, soy Mercedes Varona. Y luego tenemos también apalabradas 2 charlas con Enaire para que nos cuenten a todos un poco cuál es el plan de recovery en el que está trabajando Enaire, cuáles son los escenarios de Eurocontrol, que hay como 2 escenarios. Uno, si hay medidas coordinadas a nivel europeo, se prevé un recovery pues más rápido. Y si no lo hay, medidas coordinadas a nivel europeo pues con aeropuertos y con proveedores, entonces el recovery será más lento. Esta charla seguramente la dará Enrique Maurer y luego hay prevista otra charla sobre el reto tecnológico al que se enfrenta el sector, que la darán José Luis Rodríguez, el jefe de sistemas, con Manuel Eras, antiguo compañero nuestro de Barcelona,
y estas serán hacia finales también, una a finales de mayo, otra a principios de junio. Luego hay previsto también, no tenemos fecha, hay previsto también una charla sobre redes sociales, cómo usar las redes sociales, y otra charla de Quique Zubiaga, que es controlador en Maastricht, sobre cómo lo están viviendo en Maastricht, en Eurocontrol, y su visión de recovery. Estás haciendo todos los teasers, estás contando Bueno, todos los secretos, y algo adelantando. del colegio profesional también tendremos. Exacto, y esto se me olvidaba. Sí, sí. O sea que os iremos informando vía newsletter, pero hay bastantes temas interesantes. La Dirección General de Aviación Civil también se ha prestado para contarnos las medidas que se tomen a nivel europeo. Así que, efectivamente, hay muchos temas pendientes. Gracias, David. Gracias, Mercedes. Bueno, pues como veis, muchas cosas buenas en poco tiempo, en adelante, en el futuro. Así que si nadie quiere decir nada, yo doy por cerrada la sesión.